Recording. Profe, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Amén, amén. Mi hermano coordinador. Mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Pastor. Gusto de saludarlos a cada uno en esta noche. Es un gozo de tenerlos en esta clase de nuevo. Amén, profe. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle gratitud al Señor y empezamos esta clase. ¿Sí? Vamos esta noche a aprovechar el espacio y el tiempo. Y oramos al Señor. Padre eterno, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Cristo. Bendice la vida nuestra, Señor, a cada alumno, a cada pastor, cada estudiante. En el nombre de Cristo Jesús, abre el entendimiento, perdona toda falta. Señor, que no haya impedimento para que la iluminación de tu Espíritu sea sobre nuestro corazón. Te damos a ti todo el honor. Y en tus manos está esta institución y también esta clase en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta clase Panorama Bíblico. Sí, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a hacer un recorderis de la clase pasada y entraremos en materia en la segunda fase, que es el panorama de la dispensación de la de inocencia y conciencia, si es posible, en el día de hoy. Bien, tenemos acá la dispensación de la historia, el panorama de las dispensaciones. Vamos a ampliarlo. Bien. Vamos, panorama bíblico, dispensaciones. Entonces tenemos la dispensación, en la parte de la dispensionalismo. Coloco aquí el resaltador. Los dispensionalistas interpretan siempre la escritura literalmente, siempre y cuando esperando que la misma escritura convierta el texto en parte alegórica. Y entonces, en medio de todo esto, su sistema de interpretación es conocido como interpretación literal. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el dispensionalismo. Entonces, ello excluye bastante la gramática, la literalidad y la historicidad del pasaje a estudiar. Por eso le dije que habíamos dicho en la clase anterior que precisamente el punto de enfoque en la mejor estudio gramatical, en hermenéutica, es gramatical e histórico.
Entonces, una de las ramas más importantes es la línea dispensionalista, porque estudia la Biblia a nivel literal y incluye la parte gramatical, la literalidad de la literatura y la historicidad del pasaje. Entonces, gramatical histórico. Entonces, tenemos la parte gramática, la literalidad y la historicidad del pasaje como tal. Debe notarse que en la Biblia la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, que también es distribuir, significa distribuir, y traduce dos vocablos griegos. En este caso tenemos diaconen. Diaconen es un primer vocablo que es servicio, y tenemos el otro vocablo que precisamente para dispensación es oikonomía, que es administración. Este es el vocablo que más nos interesa, administración. Entonces, en esta administración que tenemos en tres pasajes muy importantes, en la primera carta a los Corintios 9:17, en la carta a los Efesios 1:10, también la misma carta a los Efesios en el capítulo 3, verso 9, y Colosenses 1:25. Y esto significa un periodo o economía de tiempo, ¿sí? Como indica el término griego, un periodo o economía de tiempo, ¿sí? En que se refiere a la forma que Dios, ¿sí?, interactúa con el ser humano durante cierto tiempo establecido. Entonces siempre hay un programa de Dios en la parte de lo que es el panorama profético, el panorama de las dispensaciones o el tiempo que Dios ha tenido que tratar con el ser humano, ahorita con nación de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, en cierta parte hacia acá, y luego tenemos acá el cuerpo de Cristo como iglesia, dentro de una dispensación que se llama la gracia. Bien, en esta parte hemos ubicado la parte histórica, ¿sí? Algunos cristianos primitivos, ¿sí? Después de la muerte de los apóstoles, incluso enseñaron una forma de dispensionalismo. Entre estos cristianos tenemos a Justino Mártir, a Irineo, que fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, el último apóstol. Y tenemos dos cristianos más muy importantes en la época. Tertuliano y Metodio. Metodio es lo que escribió Metodio e Ireneo. Estos dos cristianos de la época del siglo II y siglo III son muy importantes en tener en cuenta. Bueno, Justino Mártir, ya hemos visto que él tenía 4 frases más o menos de las dispensaciones. Justino Mártir, ¿sí? E Irineo también ubicó otras importantes frases. Bien, Irineo ubicó también una fase de las dispensaciones, ¿sí? Y tenemos también el dispensionalismo clásico. Entonces, de aquí nos reiteramos la parte clásica de nuestra época, hasta la mayoría de la gente durante el siglo I, siglo II, y de ahí hasta el siglo moderno que tenemos, siglo XX, XXI, ha sido siempre el dispensionalismo, ¿sí? El dispensionalismo. Y en ese dispensionalismo tenemos una variedad importante que es el premilenialismo, que es importante, ¿sí? Y el nombre de este movimiento se deriva de dispensaciones, dispensación. Estamos haciendo un recorderis para poder entrar a algo importante. Ya en el siglo moderno, entonces John Nelson Darby, Will Lyman Moody y otros, y Scofield, que estos dos estuvieron en paralelo, ¿sí? En el tiempo paralelo, fueron los primeros grandes predicadores de la época de la teología dispensionalista en Europa, en Estados Unidos
en el siglo XIX y siglo XX, y la doctrina del dispensacionalismo nace con el siglo I y sigue hasta el siglo XX en Glasgow y Escocia. Hasta el día de hoy se sostiene entre los dispensacionalistas, se sostiene esta misma literalidad gramatical e histórico con respecto a las bases del cristianismo primitivo. Entonces, hay una línea que sostiene esa parte, y estamos hablando de una línea literal, una línea preservada, ortodoxa, que viene precisamente conservando los principios de la iglesia primitiva y de los padres de la iglesia. Aquí estamos mirando precisamente el origen, el histórico, el tiempo histórico del siglo II hasta el siglo moderno. Entonces aquí hemos una de las características que, a pesar que son criterios importantes, ¿sí? Nos dice que es necesario mantener una distinción entre las profecías hechas acerca de Israel en el Antiguo Testamento y las profecías hechas en el Nuevo Testamento a la iglesia. Hay una distinción. Estos dos puntos no se pueden, la iglesia e Israel no se puede fusionar. Son dos pueblos independientes, uno político como una nación y otro es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nunca la iglesia ha reemplazado a Israel, puesto que hay un plan perfecto para Israel también como nación de Dios. Entonces, en este punto tenemos que tener siempre que es un criterio del dispensacionalismo. Eso lo hemos aprendido desde antaño de la parte clásica y seguiríamos sosteniendo porque así nos enseñaron la palabra del Señor, y lo segundo, la historia de la iglesia ha mantenido este punto de vista. El segundo punto del otro criterio, premilenialista. Y en esta parte es importante porque aquí se caracteriza y se define el dispensacionalismo. El otro punto, el otro criterio que tenemos acá, si el arrebatamiento antes de la tribulación, es decir, del retorno de Cristo, ocurrirá en dos etapas. Uno que tiene que ver con el arrebatamiento, que se llama rapto, y el otro que es el regreso de Cristo, ¿sí? Que es Apocalipsis 19, y antes de la gran tribulación y pretribulación, la iglesia tiene que ser raptada, ¿sí? Entonces tenemos tres criterios importantes. El primer criterio, recordamos que hay una diferencia entre Israel y la iglesia, y no se puede fusionar estas dos partes. El segundo criterio, que todos los dispensacionalistas son premilenialistas, o sea, Cristo viene antes del milenio. Y el tercer criterio es que siempre el dispensacionalismo cree en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Bien, aquí estamos entonces hablando de la estructura del dispensacionalismo clásico. Siempre se enfoca lo que tiene que ver con la parte futurista, ¿sí? La parte futurista, y siempre ha de ubicar lo que es el capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis. Él tiene una parte importante, y es que algunas partes de estos capítulos 4 al 22 no se han cumplido, y siempre se abarcan en el tiempo futuro, ¿sí? Capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22 futuro. En este caso, en el estudio gramatical que tiene que ver de Apocalipsis 1:19, en especial los tres tiempos gramaticales que abarca ese versículo 19, se provee un bosquejo de Apocalipsis como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el punto A, lo que has visto, o sea, el pasado,
la visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo en el capítulo 1. Segundo, lo que sucede ahora, o sea, el presente. En el presente tenemos las cartas a las 7 iglesias del capítulo 2 al capítulo 3 de Apocalipsis. Y en el tercer punto tenemos lo que sucederá después, que es el futuro. Tenemos el capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, más, el dispensionalista clásico cree que la falta de mención de la iglesia desde el capítulo 4 en adelante indica que ha sido arrebatada al cielo por Cristo antes del comienzo de la gran tribulación. ¿Sí? Antes del comienzo de la gran tribulación. De manera que el capítulo 6 al capítulo 18 no se nombra la iglesia en ninguna parte, en la parte terrenal de este mundo no se nombra la iglesia, ni se ve a la iglesia sufriendo en ese desarrollo del capítulo 6 al capítulo 18. Bien, en esta otra diapositiva son un complemento de lo que venimos hablando sobre las cosas que deben de suceder, que sucederán. Es bueno que ahorita que se les mande estas diapositivas en PDF, ustedes revisen este complemento futurista que tiene que ver con Apocalipsis 3:10. ¿Sí? Yo te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y se explica a nivel gramatical qué es lo que quiere decir el Señor con esto punto a la iglesia. ¿Sí? Entonces, es bueno que ustedes tengan a corroborar, muy importante, con estas otras diapositivas para que tengamos una base sólida en lo que hemos venido estado hablando. Bien, la iglesia primitiva, entonces interpretaba las profecías, la interpretación futurista, y propone que la gran mayoría de los eventos de Apocalipsis todavía no han sucedido. ¿Sí? Esta es la interpretación futurista. Ella propone que la mayoría de los eventos de Apocalipsis no se han sucedido. Por ello estamos hablando del capítulo 4 al capítulo 2. Sucederán en el tiempo del fin. Y la interpretación preterista ha dominado entre los eruditos bíblicos, pero la futurista ha sido la elección de la mayoría de la gente, en especial de muchos eruditos. Ahora, esta escuela de interpretación fue empleada por Justino Martín y Irineo. ¿Okay? Estamos hablando de cristianos muy devotos y muy conocidos, muy renombrados en su época, como en la época patrística llamada Padres de la Iglesia. Bien, en esta interpretación, en esta escuela, se divide en dos formas: dispensionalismo y premilenarismo clásico. Entonces, miramos acá el dispensionalismo. Dice, cree que Dios ha empleado diversas dispensaciones para completar el plan de salvación centralizado en Israel, siendo la iglesia un paréntesis en dicho plan, ¿sí? Con Israel. El segundo punto, que es este, el final del trato con los gentiles, la iglesia es arrebatada al cielo, inaugurando el periodo de 7 años conocido la gran tribulación, a la mitad al cual el anticristo se revelará e instigará una gran persecución contra los 144,000 y aquellos judíos que se han convertido al cristianismo. El punto 3 dice que al final de la tribulación se dará la parusia o venida visible de nuestro Señor Jesucristo para inaugurar el milenio y continuar literalmente con los demás eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Estamos haciendo un recorderis de la clase anterior para entrar a este punto importante del comienzo de la primera dispensación. Habíamos mirado cómo nacieron las dispensaciones. Entonces miramos que precisamente en el primer lugar se nos dice que hay dos dispensaciones en el primer lugar, ¿sí? La ley y la gracia, y está en Juan 1:17.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que nuestras Biblias estén divididas en Antiguo y Nuevo Testamento indica que ha sucedido un cambio de administración. Otra prueba para el hecho de que hay varias dispensaciones y que hay nacimiento de otras dispensaciones es el hecho que el cristiano de hoy no se le requiere sacrificio de animales en absoluto al creyente de hoy. Entonces, como sabemos, ahora bien, si estamos de acuerdo de que hay esas dos dispensaciones, Antiguo y Nuevo Testamento, también nos vemos obligados a creer que hay tres. ¿Por qué razón? Porque precisamente la ley empieza en Éxodo 19. O sea, y de ahí hacia atrás, ¿qué hemos de hacer? Hay otros planes y otros propósitos que antes de Éxodo 19 tuvieron que suceder algunos cambios, algunos propósitos de Dios con el hombre. Ha venido creándose algunas etapas diferentes. Y Romanos 5:14 nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es ese periodo largo que tenemos prácticamente de 2500 años, tenemos que ubicarlo. Entonces, por lo menos ya tenemos tres ahí hacia atrás, así nomás. Entonces, cuando creemos que hay tres, también hemos de ubicar que hay un cuarto. ¿Por qué razón? Porque podemos estar de acuerdo con la cuarta dispensación, porque las escrituras hablan de un siglo venidero, en Hebreos 5:6-5. ¿Sí? Este siglo venidero es en el que el Señor vendrá a reinar sobre la tierra, conocido también como el milenio. San Pablo, el apóstol Pablo distingue entre la presente edad y la edad que viene. En primer lugar, Pablo nos habla de la dispensación que le fue dada en conexión entre el evangelio y la gracia y la iglesia. Pablo le dice que es el administrador, ¿sí?, de la edad presente, de la gracia, ¿sí?, que fue precisamente capacitado para llevar esa administración de la gracia a los gentiles. Entonces ya tenemos un cuarto punto. Pero entonces Pablo hace una referencia a una edad futura. En esto tenemos entonces que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y estamos hablando acá de Efesios 1:10, que por esta ubicación nos habla San Pablo. Pablo nos habla del milenio, el reinado de Cristo y las cosas que deben de suceder en ese periodo. Eso todavía hay futuro, todavía no lo hemos tenido presente. Entonces, de acuerdo a eso, se ha concluido en sacar 7 dispensaciones. Tenemos la primera, que es la dispensación de la inocencia. La segunda, la conciencia o responsabilidad moral. Tercero, el gobierno humano. Cuarto, la promesa. Quinto, la ley. Sexto, la gracia. Y séptimo, el reino milenial. En este ámbito, entonces, tenemos las 7 dispensaciones logradas y que cada una de ellas vamos a estudiarla en su etapa de mover cuando se estuvo ejecutando. Estudiamos esa etapa, ese momento cuando el Señor también viene por familia, que es importante. Vamos acá entonces, ubicamos tenemos la cronología de Ussher, que es un teólogo del siglo XVI, el siglo XVII, y Ussher ubica que el nacimiento de Adán ocurrió precisamente el 23 de octubre, ¿sí?, la hechura de Adán o la creación de Adán del 4004 antes de Cristo. ¿Sí? Y Ussher se ubica, deduce esto de un libro apócrifo de los judíos, que es un libro que llama Hacher, el libro de las guerras. Y hay fechas propuestas no solamente por Ussher, sino que difería de otras estimaciones basadas en la Biblia, de otros autores. Por ejemplo, de José
José Ben Alafata está en el año 3761, de Beda en el 3952, y así sucesivamente. Tenemos varias fechas de varios teólogos, ¿sí? De varios teólogos. Aquí sucesivamente se marca la diferencia. Aún de Sir Isaac Newton, Isaac Newton, que es un buen matemático, lo ubicó en el 4000 antes de Cristo, ¿sí? Y 4000 antes de Cristo, tiempo de creación y tiempo después de se piensa contar, algunos ubican que se piensa contar desde el periodo desde la salida del huerto del Edén. Ahorita miramos entonces cuál de esas es muy importante, si la de Isaac Newton o de Usher o de Hale, que ahorita miramos la diferencia entre Hale, porque Hale se apoya en un periodo de tiempo muy importante. Entonces tenemos Hales, tenemos a Usher, ¿sí? Y mire la diferencia del uno al otro. Etapa de creación, etapa de diluvio, el tiempo que Abraham llega a Harán, la etapa del Éxodo, y así sucesivamente. Tenemos aquí una diferencia de estos autores. Estas cronologías son importantes tenerlas en cuenta porque algunas Biblias, hay unas Biblias modernas que manejan este tipo de cronología. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, que dice que la creación año 5411, ya sabe que está hablando de la cronología de Jales. O si 4004, ya sabe que está hablando de Usher, que esta es la que más utilizan. Esta es la que más utilizan en la época moderna. Bien, vamos a pasar a la segunda diapositiva para entrar así en materia en el día de hoy. La clase de esta noche. En este punto, entonces, tenemos acá el principio de la creación del universo. Y en esta etapa vamos a tener un poquito acá. Voy a entrar un poquito y me devuelvo a explicarles algo. Dice, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ese es en el verso 2. Y aún cuando el verbo hebreo, sí, estaba, que es áyate, podía traducirse que la tierra de vino, que es la de vino o vino a estar. En las palabras desordenada y vacía viene del verbo áyate, que se viene a traducirse de vino o vino a estar, ¿sí? Entonces denota una condición informe y una condición resultante de destrucción. Dígame bien. Y presten atención lo que le estoy aquí leyendo. Desliz, que es un teólogo muy importante, combinó con esta teoría la idea de que la tierra originalmente estuvo habitada por ángeles antes de Adán y que la caída del mundo angelical fue la causa que resultó en el caos a que se refiere el versículo 2 del libro de Génesis. Dice, por alguna otra razón, este concepto tiene favorable aceptación entre los actuales dispensionalistas, no solamente los actuales, sino precisamente desde el origen del dispensionalismo. En todo el dispensionalismo, este concepto tiene favorable aceptación desde el siglo II hasta el siglo moderno. Escúchenme bien. Este concepto tiene favorable aceptación desde el siglo II hasta el siglo moderno. Ha sido este concepto el más utilizado entre el gremio de la línea
ortodoxa, gramatical, literal e histórica de la línea dispensionalista. Aquí me devuelvo para explicarles algo. Entonces, les ubicaba esto porque este punto es importante porque se estudia a nivel gramatical y literal. No se al nivel literal. Entonces, cuando yo ubico este punto acá, este punto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice acá, entre el punto dispensionalismo, la creación original en su pasado sin fecha. ¿Qué quiere decir? Que en el punto dispensionalismo ortodoxo, gramatical literal, nos está corroborando de que hubo un tiempo que Dios creó, ¿sí? Es un pasado sin fecha, que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Creó los cielos y la tierra, perfectos. Pero resulta que hubo un tiempo en que hubo un caos después. Aquí lo tenemos. La tierra entró en un caos y dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ok? Entonces miramos acá un punto importante. Esto aquí se nos ubica como el primer diluvio. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Aquí hay unos puntos que tener en cuenta. Dios crea en el principio los cielos y la tierra. Pero tenemos acá que la tierra estaba desordenada y vacía. Se nos presenta un estado caótico. A esto se le ha conocido como el diluvio luciferiano. El diluvio luciferiano. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en este capítulo, vamos a mirar el capítulo 7, versículo 18 al capítulo 8:1. Mi hermano Durán me podía leer ese versículo, capítulo 7 de Génesis, versículo 18 hasta el 8:1 del libro de Génesis. Capítulo 7. Sí, señor. Capítulo 7, verso 18 hasta el capítulo 8, verso 1 al 5. Veamos hasta el 5. De Génesis. Capítulo 7, verso 18. Sí, señor. Dice así: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Capítulo 8 hasta el versículo 5. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca,
E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, y a los 16 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Ok, gracias, mi hermano. Entonces miramos acá, en el verso 2 hay un caos, lo mismo que pasa con el diluvio, se llama el diluvio o Mabut noágico, que es el término entre el tiempo de Noé, noégico, el diluvio de Noé. Entonces resulta que también la tierra no se veía, todo quedó cubierto. Y lo mismo pasó en el Génesis 1:2, ¿sí? No había tierra seca, todo estaba inundado de agua. A esto se le conoce el diluvio luciferiano. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Espíritu de Dios. Y en el 8:1, en el otro 8:1, se nos ubica algo importante, y es que dice, Dios envió un viento sobre la faz de la tierra y disminuyeron las aguas. Envió un viento. Esa misma palabra, viento, es rúa. Rúa en el griego, neuma. O sea, Dios envió un espíritu sobre la tierra, sobre la faz de las aguas, y empezaron a decrecer y empezaron a surgir, inmediatamente empezaron a surgir los montes, la tierra seca. Recuerda que en Génesis 1:2, Dios en el 3 dice, sepárese las aguas y descúbrase lo seco, y haya expansión. Haya expansión. Entonces, ¿qué pasa? Dios separa las aguas que tenían cubierta toda la tierra, que no se veía, porque en el verso 1 dice que había tierra. En el verso 2 no se ve tierra. La tierra estaba inundada de agua, no había tierra, todo era un caos, pura agua. Entonces hacemos un paralelo entre el diluvio de Noé, noágico, y el diluvio de Génesis 1:2, o sea, el que tenemos dos diluvios, ¿sí? Y es parecido el mismo caos cataclístico sobre ese punto. Y miramos acá que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y miramos esta misma línea que estoy atravesando acá. En el 8:2, Dios envió un viento recio y disminuyeron las aguas. Y estamos ubicando que la palabra viento, vamos a ubicarla en la otra diapositiva, en el diccionario Strong, en la parte hebrea, el número 7307, esa palabra viento es ruach, ¿sí? Que es aire o aliento. Y el ruach, que tiene una derivación de 7306, viento o por semejanza de aliento. A esto se nos ubica que precisamente por semejanza de espíritu, que en el griego es neuma, espíritu, o sea, Dios envió un espíritu y secó, comenzaron a decrecer las aguas y empezó a descubrirse lo seco. ¿Qué quiero ubicar con esto? Que hay dos diluvios. Estoy ubicando que el periodo o la línea dispensionalista cree que hay un diluvio, un caos caótico en Génesis 1:2. Bien, vamos a mirar un punto importante. Dios no crea las tinieblas. Dios no crea las tinieblas porque Dios es luz. La tierra estaba desordenada y vacía. Esto es un punto en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Capítulo 14. En el capítulo 14, el verso 39 al 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. O sea, ¿qué quiere decir? La palabra hágase es crear. Y hay un punto. Entonces, ¿por qué hay un desorden? Si Dios es orden. ¿Sí? Dios es orden. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos ubica que hay un diluvio, un caos, ¿sí? Un caos en este punto, y es parecido también al caos que hubo en el diluvio de Noé. Todo se inundó de agua, todo se inundó de agua.
y tienen la misma semejanza, tanto la palabra viento como el espíritu, la misma relación, ¿sí? En todos estos dos paralelos que hay. Bien. Aquí colocamos este Génesis 1:1, ¿sí? Génesis 1:1, 1, Génesis 1:2, y lo colocamos en paralelo con la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Miremos este paralelo que el apóstol Pablo hace, un paralelo entre Génesis 1:2 y la segunda carta 4:4 al 6. Dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, hasta el verso 3. Y miramos el verso 4 de la segunda carta, 4:4 a los Corintios, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La palabra cegar es llenar de oscuridad. Lo mismo que pasó en Génesis 2, habían tinieblas, toda la tierra estaba cubierta de tinieblas, no había ni un rastro de luz. Y a pesar que había un campo caótico, todo estaba lleno de tinieblas. Miren el paralelo que hay entre creación del planeta Tierra, ¿sí? Y entre creación del hombre, el hombre. Hay un paralelo acá que el apóstol Pablo hace entre la creación del planeta Tierra y el hombre. El capítulo 1 de Génesis 1:1 nos dice que Dios creó todo, creó Dios los cielos y la tierra, y todo estaba en un completo orden. Bien, en Eclesiastés capítulo 7, capítulo 9, hasta el capítulo 9, dice que Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre se corrompió buscando muchas perversiones. Ahora, cuando el hombre cae, Dios, el Dios de este siglo, lo cega el entendimiento, o sea, lo llena de tiniebla. Romanos 1:1, también 1:18 en adelante dice que Satanás cegó el entendimiento de aquellos hombres que podían conocer a Dios a través del universo, de las cosas creadas, pero su entendimiento lleno de oscuridad no pudieron ver la gloria de Dios ni la luz de Dios. Tenemos acá un paralelo entre la creación de la materia del mundo terráqueo y la creación del hombre. El hombre también fue cegado y la creación original también fue llena de tinieblas. Y el Dios de las tinieblas, segunda carta a los Corintios, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mire el paralelo entonces que hay entre la creación, ¿sí? de nuestro planeta, Tierra, y del universo, y también la creación del hombre. El hombre también fue lleno de tinieblas. Entonces, ¿qué vemos en el verso 5 en adelante? Luego dice, porque Dios que mandó, miren lo que el paralelo que hace Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando Dios dijo, en el verso 3 de Génesis 1:3, dijo, sea la luz, Dios mandó, dice ese verso, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí nos da la connotación importante. O sea que el que resplandeció en el verso 3 de Génesis 1 fue nuestro Señor Jesucristo. Estamos captando la idea, mi amado hermano, mi hermano Robinson. Claro que sí, profe. Está El fuerte ese paralelo. Este paralelo es muy importante, ¿no?
Mire, entonces miramos este paralelo entre estos dos versículos del 1 al 3 de Génesis 1 al 3 y segunda carta a los Corintios 4, 4 al 6. Importante esta información que el apóstol Pablo nos conecta con el tiempo pasado, del tiempo caótico, como estaba el universo, también nuestro planeta Tierra. Ahora, antes de nosotros conocer al Señor, también estábamos como estaba el universo, lleno de tinieblas, era un caos total. Entonces, cuando llegamos a Jesucristo, Jesucristo nos resplandece con su luz y empieza a organizar nuestras vidas. Así como empezó Dios a organizar el planeta Tierra, otra vez, y el universo, así empezó Dios con nosotros a organizarnos también nuestra vida desordenada que teníamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios hace en el verso 3? Dice, sea la luz y fue la luz. Dios resplandeció. Jesucristo resplandece allá. Verso 4, luego dice, hay expansión y sepárese las aguas, ¿sí? Y descúbrase lo seco. Entonces la pregunta es, ¿cuándo Dios hace las aguas? ¿Sí? ¿Cuándo Dios hace las aguas? Porque en el versículo 1, del versículo 4 en adelante, cuando se separan las aguas y se descubre la tierra, hay un punto, dice, este es el primer día, pero entonces ya las aguas existían. Ya las aguas existían. ¿Cuándo Dios creó las aguas? ¿Sí? Las aguas las creó en el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el verso 4 en adelante, Dios comienza a organizar el planeta Tierra, ¿sí? Porque hubo un caos, un cataclismo. Isaías 14, 17 dice que Satanás fue lanzado y puso al mundo como un desierto. Vamos a mirarlo, mi amado hermano. Hermano Hugo, ¿me colabora con esa cita, por favor? Esto lo vamos a ver más a profundidad en lo que es, sí, Pentateuco, el estudio del Génesis, más a profundidad. Ahorita lo estamos pasando por encima, ¿sí? Y estamos ubicando que la línea dispensionalista maneja lo que se llama la restitución, o sí, la restitución que Dios comienza a organizar el planeta Tierra. Isaías 14, 17, mi hermano Hugo. 14, 17. No le escuchamos, mi hermano Hugo. No se escucha. Tiene problemas con el audio, mi hermano Hugo. Tiene robotizado el audio. Leo, profe. Lea, mi hermano Royce. Isaías 14, 17 dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ok, mire que la profecía de Isaías se llama profecía con doble referencia o profecía con doble proyección. En este caso, Isaías estaba hablando al presente, ¿sí? Con el rey de Babilonia, el rey Tiro, que habla Ezequiel también, ¿sí? Pero a la vez, al presente hay detalles que ese rey del presente no lo tenía. Entonces está hablando de otro rey que hay detrás del rey de Tiro, ¿sí? Del rey de Babilonia. En este caso, tenemos al rey de Babilonia, de un ser que está detrás del rey de Babilonia, ¿sí? Y este ser que está detrás del rey de Babilonia, precisamente hay detallitos que él no los hace en el presente. Entonces, Isaías está revelando lo que pasó, ¿sí? En periodo pasado, en tiempo pasado, lo que pasó. Y eso se ubica la rebelión de Lucifer. Y ahí nos que la caída de Lucifer, en Génesis 3 ya encontramos a ese personaje, lo encontramos ya como Satanás, como el adversario de Dios. Quiere decir que ya aparece en el capítulo
15, Dios dice que coloca a Dios al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. La pregunta es, ¿lo guardase de quién? Entonces, precisamente ya hay un adversario. Ese adversario viene y tienta a Adán, y Adán cae. Tienta a Eva, y Eva precisamente le da a su marido y cae. Entonces se vuelve otra vez un estado declinante en el ser humano, ¿sí? En el ser humano, decae de la gracia de Dios y empieza un periodo de caimiento. Entonces lo que ubicamos acá es que Satanás en el capítulo 3 ya aparece como adversario, ¿sí? La pregunta es, ¿cuándo cayó Satanás? ¿Cuándo dejó de ser Lucifer, ese querubín de resplandor? Y precisamente lo que ubica es que hubo un tiempo pasado sin fecha y que en el verso 2, la caída de Satanás puso el mundo como un desierto, un caos, un cataclismo importante. Y esto es lo que se ubica, porque los versículos del capítulo 1, precisamente Dios lo que comienza es a ordenar otra vez lo que ya había que se lo habían desordenado. Ahora Dios comienza a organizar la nueva creación para que habite el hombre. En el capítulo 45, en el verso 18 de Isaías, mi hermano, ¿me puede leer, por favor? Hermano Robinson. 45, 18. Isaías 45, 18. Dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Mire tres cosas importantes. Dice, el que la hizo, el que creó los cielos, Él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Sí? Y la compuso, ese conector, esa conjunción de la conjunción, conector de oración, la hizo y la compuso. Entonces, ¿quién se la descompuso? Y luego dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de Adán hubo una raza que se llama raza preadámica que habitó este mundo, que habitó esta tierra. Y esa raza, en el caso de Lucifer, se rebeló contra Dios. La mandada de Satanás del cielo a la tierra desorbitó todo y puso al mundo como un desierto. Fue un caos, un cataclismo cósmico que hubo en ese momento. De hecho, pues tenemos en la parte científica, tenemos un basura espacial, muchos meteoritos, mucha basura que anda en el espacio, precisamente porque hubo una desorbitación. Segundo espacio, tenemos también en el mismo espacio, tenemos en la vida de los planetas que hay fuera del planeta Tierra, hay precisamente cráteres, ¿sí? Cráteres en los planetas, en lo que quiere decir que hubo como una explosión, algo que pasó. Entonces son detalles importantes cuando se estudia la escritura a nivel gramatical literal y a nivel histórico y en paralelo con los otros libros, sí, que nos reflejan, nos ubican lo que sucedió en el pasado, Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, esto lo hablaremos más adelante en otro tema que es Pentateuco, porque ahí toca hablar de algunos términos importantes que maneja la Sagrada Escritura con respecto a este detalle. Bien, es un asunto entonces profundo. ¿Cómo, mi hermano? Que es un asunto profundo. Es profundo, sí. Y lo que quiero ubicar es que el dispensionalismo, tanto clásico como moderno, todavía sostiene el mismo concepto doctrinal hasta el día de hoy. Todavía lo sostienen más. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, sostiene este punto. Yo tengo el libro de Orígenes y habla de lo que pasó allí. Y él ubica que las tinieblas es precisamente el Dios de este siglo, que fue el que creó las tinieblas, aunque Dios no crea tinieblas, Dios es luz.
Ahora, profe, digamos que todo este punto, el Targum Onkelos. ¿Sí, mi hermano? la cuestión es que hubo una raza, ¿no? Sí, señor. Pero esa raza, pues, no fue humana, ¿no? Porque el primer humano fue Adán. Es la que dice aquí en este texto, en este punto. Se cree que era una raza, dice acá. Esta raza estaba habitada, ya le ubico aquí dice, la caída del mundo angelical fue la causa de la destrucción a que se refiere el angelical de una raza. Por alguna otra razón, este concepto, dice, tiene favorable aceptación entre los actuales dispensionalistas y precisamente en el dispensionalismo clásico se habla de este punto. O sea, el dispensionalismo ortodoxo puro del segundo siglo hasta la época moderna habla de esto. Y ubicamos el paralelo que habla Pablo con respecto a Génesis 1:1 al 3 y con respecto al ser humano, como Satanás también lo tiene lleno de tinieblas. Ahora, estos Claro. hay unos versículos, hay más, pero hay estos versículos de Isaías 24:1, Jeremías 4, Jeremías 4:23 al 26, Job 9:4 al 7 y segunda de Pedro 2:4, sí, porque nos dice que los ángeles que pecaron, Dios los arrojó en prisiones de oscuridad, en abismo, lo que llama tártaro, y precisamente lo que nos ubica el verso 2, todo era un abismo, un caos, sí, y se cree que el abismo está precisamente en el mar. Ahora, este es el fundamento del dispensionalismo clásico y el dispensionalismo moderno. La creencia en la parte gramatical y literal y el paralelo de hermenéutica, capítulo 5, que nos habla paralelo de ideas y doctrinas en paralelo. Entonces nos ubica a Isaías, nos manda a Ezequiel y nos arroja luz sobre lo que pasó en el pasado. Claro, porque son puntos que tienen que quedar claros porque digamos que se puede presentar confusión para muchos en cuanto a que se dice que hubo una raza antes de Adán y de pronto la gente dice, no, pues hubo una raza, hubieron personas, Y hubieron, moderno, entonces, pero sí, pero hay otra teología, hay otro tipo de teología que yo les decía, hay 5 puntos con respecto a Génesis. Este es uno que se llama el diluvio luciferiano, segundo, o restitución, segundo, tierra antigua, tercero, tierra joven, cuarto, etapa etapa alegórica, porque ya no, capítulo 1 lo tienen como alegórico, que es alegórico, no es fantasioso, no es literal, esa es otra línea. Y quinta línea, que es la línea secular más compleja, que es precisamente lo que se llama la evolución de Darwin, ¿sí? Ya sabemos que eso queda en desuso, pero entonces en la línea teológica hay 4, ¿sí? Tenemos la parte alegórica, la parte tierra joven, tierra antigua y la restitución o le llamamos diluvio luciferiano. Entonces, el más acercado del tiempo antiguo es el caos cósmico que pasó, porque Dios lo que hace es organizar, separar las aguas y hay expansión y Él no empieza a crear, es lo que empieza a organizar. Crea al hombre, pero ¿cómo crea al hombre? Él dice, creó Dios al hombre y la palabra crear no es el verbo bará, sino el verbo yatzar, que significa crear con materiales existentes. Quiere decir que ya existían los materiales y Dios lo que coge es formar al hombre, ¿sí? Crear con materiales existentes. Cuando en el verso 14, cuando dice haya lumbrera, quiere decir que ya las lumbreras estaban, lo que quiere decir fue que Dios las organizó otra vez para que se manejara el tiempo,
la cronología entre noche y día también. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver más a profundidad, en detalle, ¿sí? Porque esto es un panorama, precisamente panorama de todo lo que es toda la Biblia. Aquí se está hablando de toda la Biblia, de un panorama rápido. Luego se empieza en detalles a hablar de este punto. Bien. Entonces, ya tenemos el principio, hablamos de estos dos textos acá, ¿sí? El pasado sin fecha. Y entramos acá a lo que se llama la edad edénica o la dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia. Entonces tenemos acá esta dispensación. Tenemos el nombre, que es la edad edénica. La palabra clave de esta dispensación es inocencia, que significa ignorante de lo bueno y lo malo. Conocemos en Génesis 3, del 15 en adelante, del 16 en adelante, precisamente donde el Señor dice, ya que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que quiere decir que antes de pecar, Adán era ignorante entre lo bueno y lo malo. Conoce palabra clave, ¿sí? Inocencia. En el segundo punto, el tercer punto, tenemos el pacto vigente es el pacto edénico. Ese pacto era condicional, Génesis 1:28. Sí, un pacto condicional que se lo da a Adán, pero ese pacto es condicional. Ahora, la señal del pacto es no comer del árbol. Era la responsabilidad y obediencia, ¿sí? Responsabilidad y obediencia. Entonces, en el capítulo 2, verso 10 y al 17, el Señor mismo le habla a Adán y le dice este punto importante que tenemos que tener en cuenta. Leamos desde el verso 15 y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere ciertamente morirás. Entonces miramos acá que este pacto es condicional y la señal del pacto es no comer del árbol prohibido, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la señal del pacto. Ahora, ¿cuáles son los personajes que se van a estar allí en primera línea? Son Adán y Eva. El contenido bíblico de la dispensación de inocencia la tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Y el capítulo 3, es el contenido bíblico. La duración, aquí está el punto, la duración es desconocida. No se sabe qué tiempo vivió Adán en el huerto. Ahorita vamos a mirar un punto de ello. Duración es desconocida. Y esta duración se extiende desde la creación a la expulsión. Génesis 2:7, ¿sí? A Génesis capítulo 3, versículo 24, donde Dios expulsa, versículo 24, donde Dios expulsa a Adán y Eva del huerto y puso en el oriente del huerto dos querubines, una espada encendida, para que guardasen, ¿sí? Guardasen el huerto y para que Adán no entrara otra vez. Fue expulsado. Los bosquejos y eventos de esta dispensación, tenemos la creación del hombre. Segundo punto, la tentación, la caída, el castigo, la promesa y tenemos la expulsión del huerto. Este es el bosquejo que se nos ubica aquí, el periodo de la dispensación de la inocencia. El juicio, la expulsión del huerto. Todos hemos sufrido la misma consecuencia. Génesis 3:14 al 24.
3:12, porque uno todos los hombres. Ese quiere decir pasó a todos los hombres. Quiere decir que por medio parte importante, transmitido a toda la raza humana, ¿sí? Por uno, todos fueron transmitidos por de una sola sangre, dice el apóstol Pablo, fue hecho todo linaje de los hombres, de manera que en la misma sangre, el mismo ADN, se transmite precisamente el pecado, ¿sí? Hereditario a toda la raza humana, y toda la raza humana entonces cae igualmente. Bien, es importante entender que en el capítulo 5, vamos a leerlo, capítulo 5, lo de Génesis, hay algo importante, que en el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 1 y el capítulo 2, nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 5 de Génesis, este es el libro de la genealogía de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Listo. Y vivió Adán 130, ya cambia el aspecto. Ya primero los padres de la creación, Adán y Eva, hecho a imagen y semejanza de Dios. No nace Seth, ya Seth fue hecho a semejanza de Adán y a imagen de Adán. Yo no a imagen de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. ¿Qué quiere decir? Que toda la culpabilidad, toda la caída, todas las consecuencias de Adán pasó a sus hijos directamente. En la misma caída moral, espiritual, biológico, todo. Que es las plantas, todo fue alterado biológicamente. Sí, por ejemplo, las rosas que no tenían cardos y espinos, no tenían espinas, aparecieron las espinas, todo biológicamente fue alterado. Y esto es importante entenderlo. Bueno, estamos hablando que el bosquejo de la creación del hombre, que Dios, precisamente Dios hace el hombre del polvo de lo crea adulto. Es importante entender esto. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó niño, sino adulto. Luego sopla aliento de vida, Génesis 2:7. El capítulo 1 es cronológico. Dígame bien para que entiendan algo. El capítulo 1 de Génesis es cronológico. El capítulo 2 no es cronológico, es una explicación de la creación del hombre y la mujer. Es una explicación de cómo se dio. ¿Ok? Eso no es cronológico. Es una explicación del capítulo 1, en especial de la creación del hombre y la mujer. Entonces, para que no ubiquemos acá, porque hay gente que ha ubicado que el capítulo 1, sí, uno es una creación especial, ¿sí? En la cábala judía primera esposa de Adán en el capítulo 1 se llamaba rebeló contra Adán y Dios tuvo que enjuiciarla. Ahora Dios tuvo que hacerle otra mujer. Esto es lo que estoy hablando, lo que dice la cábala judía. Por eso que para algunos aparecen dos creaciones. El capítulo 1 y el capítulo 2 aparecen dos creaciones. Pero no es así. El capítulo 1 es cronológico y el capítulo 2 es precisamente la secuencia del capítulo 1, en especial la creación del hombre y la mujer. Espero que me estén entendiendo este punto. Bien. Dios le aliento de vida, sopla en su nariz, ese viento, ese soplo que le da, precisamente en el capítulo 2, verso 7, dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El aliento precisamente es rúa.
¿sí? En el griego es neuma, sopló, espíritu de vida. Cuando el espíritu de vida entra en el hombre, dice, fue un ser viviente. Y esta palabra es nefet, alma viviente. Entonces aquí se compone el hombre precisamente de una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Y toma vida esa parte biológica, esa parte material, coge vida, cobra vida. Vuelvo a explicar, Dios no crea a Adán niño, sino que lo crea adulto. Bien, luego viene la tentación. Precisamente la tentación prácticamente se ubica algo importante. En el capítulo 1 dice que Dios ubica cómo fue la creación de Adán y cómo fue la creación de Eva. Precisamente hay un tiempo que ignoramos que demoró Dios para crear a Eva. Es un tiempo que no conocemos. Precisamente que la escritura no nos ofrece una explicación como creemos, ubicamos por la escritura que Dios creó a Adán primero, ¿sí? Eso lo ubica San Pablo, Dios creó a Adán primero, por eso ejerce autoridad. Luego dice, luego le creó a la mujer. En ese lapso de espacio hay un tiempo desconocido, ¿sí? Pero lo crea a Eva precisamente de una parte de las costillas de Adán, crea para que sea parte de sí. Listo. Se supone entonces que la información de labrarse el huerto, que lo guardara, que no comiera, precisamente que no comiera del fruto prohibido, Dios se lo da a Adán y Adán le enseña a su mujer. Pero precisamente se nos queda algo importante. Creo, conforme a lo que ofrece el Nuevo Testamento, conforme al apóstol Pablo, ubica algo importante. Dice, ubica algo importante, que la mujer en su curiosidad, ¿sí? Satanás hace rato la estaba trabajando y ella se acerca al árbol prohibido. Se acerca al árbol prohibido. Entra la tentación. Ella le da a comer a su marido, ¿sí? El marido también cae en la misma situación y entonces inmediatamente Dios aparece en el huerto y empieza lo que se llama el juicio y el castigo. Y precisamente también se crea la expulsión del huerto del Edén. Esto con respecto a lo que es la inocencia. Es un panorama rápido. Más adelante se estudiará las bases sólidas con respecto más bases sólidas con respecto a Génesis, ¿sí? Como libro de Moisés. El huerto del Edén precisamente está ubicado en el oriente. Recuerden de los 4 ríos que pasaban, entre esos ríos se ubican en el libro de Génesis, el capítulo 2, ¿sí? Y hay otro libro que es Pisón y Gión, ¿sí? Se cree que este Gión es el río del Ganges, precisamente, que es el que pasa por la India. Bueno, es el Medio Oriente donde se ubicó el huerto del Edén. Ya después, precisamente, Dios expulsa a Adán y ya tienen que ir inmigrando de este lugar espacioso. Se nos fue el tiempo, bendito Cristo. Bien, aquí está una diapositiva de la caída. Entonces, la caída que nos muestra, esto precisamente es importante para las escuelas dominicales de los niños, para hacer dibujos de los niños. Es importante toda esta información y darles a conocer cómo fue el paraíso, todo esto. Entonces, ofrecemos aquí una gráfica importante sobre la creación del hombre, el árbol de la ciencia del bien y del mal,
Aquí se ubica la tentación y precisamente tenemos aquí la serpiente. Tenemos otra gráfica muy importante sobre el periodo sobre esta dispensación. Bien, ubicamos acá la segunda dispensación. Segunda dispensación. En esta nos toca detenernos un poquito más para mirar algunos detalles importantes. El nombre de esta dispensación, que es la edad antediluviana, Génesis 3:8. La palabra clave de esta dispensación es la conciencia, o prácticamente la parte del hombre, que Dios espera que el hombre, pues en su conciencia, la situación, el pacto vigente es el pacto adánico, Génesis 3:15. Este es el pacto adánico, esta es la promesa y el pacto adánico. ¿Sí? Colocaré en enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en encañar y tú le herirás en la cabeza. Ahí nos habla el pacto vigente, el pacto adánico, es la promesa de la venida del Mesías. A esto se le conoce como el protoevangelio. El protoevangelio. La señal del pacto es la ofrenda del sacrificio de sangre, Génesis 3:15, y debe hacer el bien y la responsabilidad moral de ese mismo ser. ¿Cuáles son los personajes importantes? Son los personajes importantes. Cuando hablo de línea, estoy hablando de familias, ¿sí? Que es lo que se nos va a presentar ahorita aquí en esta diapositiva. Vamos a mirar hacia atrás, perdón. En esta diapositiva, donde empieza. Pastor Ever, discúlpeme, es que tengo una pregunta. Sí, mi hermanita, cuénteme, mi hermana Lucy. Es que en la diapositiva anterior, en la señal del pacto, La señal del pacto, sí, de la antediluviana. Sí, cuénteme. Sí, es en la señal del pacto. Génesis 13:15 nos dice, bueno, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué decimos ahí que la señal del pacto es la ofrenda del sacrificio de sangre? Ok, recuerde que antes del Señor colocarles, cuando les hace todo este punto de la promesa, de la división entre la mujer y todo, y el juicio que hay entre la serpiente y la mujer y el hombre, luego el Señor coloca túnica de pieles de animales a Adán y a Eva y los cubre. Y recuerde que Hebreos nos dice, si el derramamiento de sangre no se hace, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor le pide un derramamiento y le establece la señal del pacto y lo viste. Listo. Y Hebreo nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Lo entendió mi hermana Lucy? Sí, señor. Sí, digamos que pues le pregunté porque digamos cuando Abel hace su ofrenda, ¿verdad? Y digamos, pues a él nadie le enseñó, ¿cierto? Así es. Entonces, aparentemente nadie le enseñó, pero ahorita vamos a ver algo importante. Es que Caín y Abel precisamente nacen dentro del huerto del Edén. El único que nace fuera del huerto del Edén es Seth.
Sí, pero el que nace dentro del huerto del Edén es Caín y Abel. El primogénito, que es Caín, y Abel, que viene de descendencia de Adán dentro del huerto. Ahora Dios le da un último hijo que se llama Set, pero ese ya después del huerto del Edén, o sea, después de la expulsión. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? ¿De dónde aprende Caín? ¿De dónde aprende Abel? Precisamente porque hay una transmisión, se llama la transmisión oral. Esa transmisión oral que se hacía entre padre e hijos, ¿sí? Entonces, precisamente es probable que Adán le haya comentado de cómo Dios lo vistió y cómo hizo matar un tipos de animales, derramar sangre y colocarle túnica de pieles de animales. Lo que hace a Es el profe que se le corta, ¿verdad? Ay, yo creí que era mi internet. Yo también. Se me fue la luz. Dios les bendiga, se me cayó también el internet por acá, disculpe. Acá en Arauca, donde yo estoy, se fue la luz. El hermano también se salió. ¿Sí me están escuchando? Sí, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, Sí, Pastor profe. Ever. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Qué gusto es. Espera que me dé el hermano habilitación para poder entrar a compartir pantalla. Regáleme un trip, por favor. ¿Quién quedó como anfitrión? El pastor Hugo. Pero para que me dé habilitación. Profe, yo estoy como anfitrión. Al momento que usted se salió, quizás automáticamente me lo pasó a mí. ¿Cómo hago para pasar el mando? Ya el hermano Hugo va a entrar, mi hermano Robinson. Ok. Usted allá, hermano. Profe, se le está entrecortando bastante. Creo que entra. Que se le fue la energía por allá también el pastor Hugo. O sea que fue en todo Arauca.
Entonces, mi hermana Lucy, ¿sí comprendió ahora? Pastor, es que se le entrecortaba un poco, pero sí, sí alcancé a entender algo y pues la verdad desconocía que Caín y Abel habían nacido dentro del huerto, ¿sí? Ajá. Entonces, eso Imagínese, quiere decir que de pronto el capítulo 3 tampoco pues es cronológico. ajá, capítulo 2, capítulo 3 no es cronológico. Ah, ok. Son tiempos que Entonces, no desconocemos. Es sí, pues más, como uno lo lee así, de pronto pues no había asumido eso de que Caín y Abel habían nacido dentro del huerto y pues sí, conocían. recuerda, hay un detalle importante que hay que manejar acá. ¿Se acuerdan que, bueno, hay un historiador judío llamado Flavio Josefo? Flavio Josefo dice, muy de Se mucha le autoridad del siglo entrecorta. I, Flavio Josefo llegó a decir que Adán y Eva tuvieron 70 hijos dentro del huerto del Edén. Entonces, ¿cómo conocemos algo de eso? Recuerda cuando el Señor le dice a Eva, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Eso qué quiere decir? Que Eva ya conocía que era un dolor de preñez, pero ahora dentro del pecado se va a multiplicar los dolores de preñeces. ¿Sí ven? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? De ¿No igual comprendió, mi manera, hermano digamos Roy? que la Biblia dice que tuvieron hijos e hijas, ¿no? Sí, No dice en el cuántos. capítulo 5, 4 al 5 dijo hijos e hijas. Adán tuvo hijos e hijas. ¿Por qué se nombra los dos y los dos más importantes y Set? Porque son las dos líneas cronológicas y líneas de simiente. Eso lo vamos a ver ahorita. Líneas de simiente, la más importante. La línea de Caín, primero de Juan capítulo 3, verso 9, dice, Caín es hijo del maligno. ¿Sí? Es de la línea de Satanás. Y Abel fue de la línea, en la línea de la simiente bendita por donde venía Cristo. Bueno, nos está fallando un poquito el internet, ¿no? Sí, se le entrecorta bastante, profe. Sí, está fallando un poco el internet. Bien, nos va a tocar seguir nos toca seguir la parte de la dispensación antediluviana porque nos toca explicar muchas cosas. Ambas van unidas las unas a las otras y toca explicar unos detalles importantes. Listo, entonces les dejo ahí con la idea del periodo de Génesis 1-2, el caos caótico, el diluvio luciferiano, la parte, el pacto edénico, el tiempo de la dispensación de la inocencia, no lo conocemos, cuánto tiempo demoró Adán viviendo dentro del huerto, qué tiempo se demoró en la creación entre Adán y Eva, no lo sabemos tampoco. Sabemos que el capítulo 2 no es cronológico, inmediatamente también el capítulo 3 tampoco no es cronológico. ¿Sí? No sabemos ese tiempo. El capítulo 4, el verso 3, nos dice algo importante. Capítulo 4, verso 3 dice, aconteció que andando el tiempo, se había transcurrido un tiempo que lo desconocemos. ¿Sí? Desconocemos el tiempo. Entonces es importante entender que el capítulo 4
empezar fuera del huerto del Edén y nos va a presentar los personajes más importantes, que es Caín y Abel, y luego que Caín mata a Abel, pues Dios le da un hijo que se llama Set, a Adán, y por esa viene la descendencia y la promesa de Génesis 3:15, la descendencia bendita del Mesías, donde viene la promesa del Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a darle gratitud. Terminamos a las 8:30, ¿sí? 8:30 ya, bueno, reponemos un poquito más de tiempo con la ayuda del Señor. Listo, mi hermana Lucy, ¿nos puedes dirigir oración? Amén, pastor. Pastor, es que tengo otra pregunta. Sí, tranquila, bien puede hacerla. Lo que pasa es que usted nos hablaba cuando estábamos hablando del diluvio luciferiano. Eran como 5 posturas que usted nos decía que era la alegórica, tierra joven, tierra antigua. ¿Y la quinta cuál era? La restitución. No sé. Listo. La restitución, y también tenemos la teoría de la evolución. Listo, pastor. Gracias. Con gusto. Pero es que no se escucha. Todos quisiéramos escuchar. Nos toca para ubicarle para el sábado y rectificar un poquito más la clase y volver otra vez a repasarla, porque como que el internet está un poquito molestando. Listo. ¿Sí me escucha? ¿Sigo con la oración? Se congeló todo. Santo Dios. ¿Sí me escucha, hermana Lucy? Sí, señor, ya, entonces hacemos la oración. Listo, es que por acá. Listo, continuamos. Maravilloso Amén. Dios y eterno Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, por esta enseñanza, por la vida del pastor, Señor Ever, por cada uno de nuestros compañeros. Y te damos gracias, Padre, por el conocimiento que hoy nos has regalado. Te pido que seas tú derramando bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los estudiantes del instituto, del pastor Hugo. Bendice, Señor, con toda bendición nuestras vidas y que cada día, Señor, podamos aprender para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una feliz noche. Dios le bendiga, hermanito. Y a todos amén. Los hermanos. Bendiciones, pastor. Amén, profesor. Amén, profe.